Sí. Bueno, pues buenas noches entonces en España y buenas tardes en Latinoamérica. Yo soy Dayana Barreto. También estoy acompañada hoy de Ale Furbis, y de la sabiduría Hola. también de una invitada que tenemos, de Cris Bolívar, que ya nos la presentará luego nuestra compañera. Bueno, el tema de hoy que queremos tocar es justamente el viaje alquímico al ser esencial a través del eneagrama. Y bueno, pues como luego haremos las presentaciones oficiales, quería aprovechar para contarles un poquito de la Fundación Dream y este grupo de Enneagrama de la Personalidad, que bueno, pues lo que queremos nosotros o lo que buscamos es acercar a las personas de a pie la sabiduría o la información de esta herramienta ancestral que es el Enneagrama. Y bueno, pues también un poco sobre el autoconocimiento para las personas. Y nosotros aquí en Dream, la verdad es que le damos, en Dream, en el Enneagrama de la Personalidad, en el grupo de Facebook, le damos, tenemos espacio para todos, ¿no? Para todas las corrientes, para todas las personas que quieran compartir. Y bueno, para nosotros también es muy bonito poder tener varias propuestas. Hoy es una propuesta diferente. Entonces, bueno, pues dicho esto, pues ahora pasamos un poco a las presentaciones oficiales. Y entonces yo les voy a presentar a Alessandra Furbis, que es mi compi de Enneagrama de la Personalidad como administradora. Ella es diseñadora, formadora, es coach de profesionales y creativos. También está titulada en diseño industrial por el Politécnico de Torino en Italia y la Universidad Politécnica de Valencia. También es coach acreditada y formadora, formadora esencial. Mm, eh, Formada en Enneagrama y sabiduría milenaria para coach. Creadora del método Enneagrama creativo para el desbloqueo, el desarrollo de la creatividad. Es miembro afiliado a la Asociación Internacional del Enneagrama en España. Así que bueno, bienvenida, Ale. Gracias, Day. Aquí hacemos el juego de las presentaciones, así que muchas gracias por la tuya. Y voy a presentarte a ti también, que eres terapeuta Gestalt en Espai Lúdic Barcelona, formada como maestra y madre en la pedagogía respetuosa Waldorf, risoterapeuta en la Escuela de Coaching Lúdico Enrique Aguilar, formada en bullying por Fundación Pere Tarrés y Fundación SER Autismo en Neuroinnova, y diseñadora de juguetes naturales y facilitadora de Enneagrama en Fundación Dream. Esto de diseñadora lo tenemos que volver a hablar, que me ha parecido muy interesante. Pero hoy no vamos a hablar de nosotras, en realidad vamos a hablar más con Cris Bolívar, que es nuestra invitada de hoy. Ella es fundadora y CEO de Essential Institute, donde me formé con ella. Es coach esencial, consultora, formadora, conferenciante internacional, MSC, Master Certified Coach por la International Coach Federation. Es, por cierto, la primera española en obtenerlo en 2004. Es mentor coach por la ICF y ex vicepresidenta de la ICF España. Es profesora acreditada de Enneagrama por la International Enneagram Association, directora docente de programas acreditados por la IEA, y es creadora del coaching esencial y del Essential Enneagram Approach, que es una aproximación al enneagrama esencial. Es licenciada en psicología organizacional, tiene grado de filosofía, consultora máster en desarrollo organizacional en Israel, es formada en enneagrama en la línea jesuita, sufí de la Tariqa Naqshbandi y con Naranjo, entre otras fuentes. Tiene estudios de cábala, de budismo, es pintora y además poeta. Así que le damos la bienvenida a Cris Bolívar. Estás ahí, nos hace mucha ilusión que estés participando en esta conversación. Muchas gracias. Gracias por tu disponibilidad y, bueno, por aportar esta mirada a este grupo que realmente es muy amplio, tiene una audiencia muy amplia, muy variegada, muy diferente. Y me gusta siempre empezar estas conversaciones con algo un poco, ya sabes, yo soy un poco provocadora. Y tú tienes unas frases, formándome contigo
me han llamado la atención y son como muy, llaman la atención. Hay una que es, vamos, es todos somos psicóticos, neuróticos y multiesquizofrénicos. Toma ya. Entonces, vamos a entrar un poco, esto nos da pie, ¿no? A entrar un poco en contexto, a qué te refieres con esta afirmación que veremos, tiene mucho que ver con el tema del enneagrama. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, es un honor y un placer compartir temas de enneagrama de profundidad y que, bueno, en principio puedan salir, ¿no?, de los etiquetajes rápidos. Y en este sentido, pues el primer desetiquetaje va a ser el de que somos todos normales, sanos. O sea, sí que somos normales, pero más bien del otro lado. Aquí no se salva nadie. Vamos Entonces, partimos todos de lo anormal, ¿no? sí. Que ya es tan anormal que es normal. Entonces, yo creo que ya sabemos que somos neuróticos, al menos en este tipo de público. Nos queda claro que hablamos de neuras cuando hablamos de ecotipos, que no de neatipos, yo hago esta distinción también. Y si os parece, voy a empezar a compartir pantalla porque se va a entender más lo que digo Sí, por favor. viendo el esquemita, que es muy sencillo, de lo que es. A ver si os veo, sí, perfecto. Pues cuando hablamos de neurótico, ya sabemos que tiene que ver con esta falsa identidad, ¿sí? Pero también hacemos otros procesos. Por ejemplo, en el primer caso, hacemos un proceso de identificación. Lo que hacemos es, entramos desde, ¿no?, el vértice de 9, que es donde aterrizamos al mundo, por eso es el centro somático. Hay una primera desconexión de la conciencia, cuando aterrizamos aquí, dicho psicológica o espiritualmente, tanto da. Y eso lleva a que empecemos a tener una imagen ideal de quiénes deberíamos ser para acabar definitivamente identificándome con esta imagen ideal. Es decir, cuando hablamos de egotipos, ya lo sabemos, estamos hablando de que yo me identifico, es mi falsa identidad, es mi identificación con una forma de ser que tendré que sostener. Bien, esto, que creo que la mayoría ya conocemos, es lo que se llama neurosis. De hecho, el triángulo donde está este proceso es llamado triángulo neurótico. Pero eso mismo lo hacemos también en esta desconexión de la conciencia, lo aplicamos también a la realidad. Por lo tanto, igual que no nos percibimos directamente a nosotros, tampoco percibimos la realidad, nos la inventamos. Tenemos un mundo ilusorio. Por eso a veces decimos, es que esto no debería ser así. Bueno, pero es, ¿no? O yo qué sé, a veces decimos, ¿no?, usamos la expresión, he tenido un baño de realidad. Porque en general no la vemos, tenemos un filtro puesto. Este filtro es la psicosis. Otra cosa es que nos refiramos a un estado alterado, profundo de personalidad o de conciencia, de DSM-5, de psicología y de tratamiento psiquiátrico profundo. Bueno, no hace falta, hay muchos grados. Pero igual que todos nos sucede que no nos vemos a nosotros mismos, y ahí está todo el proceso de desarrollo, de crecimiento hacia el ser esencial, también es verdad que interpretamos el mundo desde una realidad falsa o reificación que le atribuimos a esta realidad o a este mundo. Pero además de eso, y eso también creo que al final lo tenemos bastante claro, hay una fragmentación del ser. Es decir, un proceso de fragmentación igual en esta desconexión fundamental donde se da la herida de muerte, la herida de vida y la herida de amor, que ya hablaremos, me imagino, en algún momento. Eso hace que mi ser, y pondríamos al ser esencial en el centro del eneagrama, es donde nosotros solemos colocar la mariposa o el punto cero, el todo y la nada, la nadiedad para nosotros. Desde ahí lo que sucede es que se va fragmentando, es decir, somos
un montón de personas ahí dentro, algunas más conocidas y otras menos, algunas más renegadas, algunas más ocultas, algunas incluso que nos sorprende cuando aparece, o que negamos que hemos reaccionado desde ahí. Por lo tanto, esto tendría que ver, ¿no?, también con las pasiones, los pecados, porque no estamos armonizados y ese proceso de fragmentación nos lleva a la esquizofrenia. En términos, como digo, le podemos poner comillas si queréis, pero la idea de base es esta. Es como que hay personalidades por ahí, alguna domina, otra domina en otro momento, lo reconocemos, no lo reconocemos y están todos por ahí peleándose habitualmente en nuestra multiplicidad de yoes. Esa es la idea. Genial. Bien. Y que, Justamente, sí. a mí esto lo que me pasa es que yo se lo comentaba también a Cris, ¿no? El hecho de que nosotros estamos acostumbrados en el grupo de Enneagrama de la Personalidad, que hay mucha gente, somos casi 140.000 personas, y en los grupos de WhatsApp que hay, de Telegram, lo que pasa mucho es que vemos generalmente un mismo modelo, ¿no? Vemos un mismo modelo, diferentes difundidores, digamos, que van contando, pero la idea es un poco la misma. Entonces, la propuesta que tenéis vosotros, que tenéis tú, Cris, es algo diferente justamente por el tema del enneagrama del sufismo, ¿no? Entonces, esto es... ¿qué nos podrías contar? O sea, sí, ya nos contaste algunas cosas, nos estuviste mostrando, pero ¿qué tendría de rico, que es lo nuevo para mucha gente, esto del enneagrama sufí, diferente a otras propuestas, ¿no? Que es lo que vemos mucho, ¿no? Yo sé que esto puede ser muy amplio, pero como para que Sí, la gente diga, uy, ¿qué es esto, no? ¿De dónde viene? sí. El eneagrama sufí es una cosa, el eneagrama esencial es otra, ¿sí? El eneagrama esencial en realidad es, diríamos que un enfoque filosófico psicoespiritual, una visión integral e integrada de los arquetipos que son nuestras posibilidades de ser. Y por lo tanto, es también una aplicación de lo que de lo que son los principios y las herramientas de la esencialidad, que es donde nosotros estamos, es nuestro paraguas. De manera que la mirada que tenemos del eneagrama en esta completitud nos ayuda a hacer el viaje alquímico de armonización y unidad del ser, yendo de las heridas a las ideas santas. Por lo tanto, es un viaje que se puede aplicar tanto a lo personal, organizacional, social, tanto da, pero que pone foco en la sabiduría y por lo tanto representa este desarrollo de la espiritualidad y la conciencia más allá del etiquetaje y de los eneatipos, ¿no? De los números. El eneagrama sufí, que es una de las fuentes, por ejemplo, no tiene números. Trabaja con el símbolo per se. En algunos, ¿no? En algunas miradas se dice que es el origen del eneagrama. Bueno, seguramente se remonta más atrás de los sufís, que es la mística islámica, y incluso del origen del sufí, ¿no? En la Tarika Naqshbandi se sitúa el eneagrama. Claro, todo esto lo estamos situando en Oriente, se pierde, no hay textos, no hay nada. Pero, por ejemplo, hace poco que estuvimos con Russ Hudson, ¿no? En el Congreso de Eneagrama, precisamente con Ale, ¿no? que acompañaba, nos estuvo, ¿no? Estábamos en las pirámides de Egipto y hacía referencia a los símbolos que ya se podían encontrar en referencia al eneagrama. Claro, antes de que hubiera el grafismo que apareció con los pitagónicos del símbolo que ahora vemos con los numeritos, ¿no? Y demás. Pero antes, toda esta base 3, el 9, que es la deidad, etcétera, etcétera, ya se veía. Y estamos hablando de que las pirámides egipcias en este momento parece que están datadas del 10.000 antes de Cristo. O sea que esto es una sabiduría milenaria donde las haya. Otra cosa es que sigue vivo, sigue dinámico. Por ejemplo, nuestra aportación de las 3 heridas es nuestra, amor, vida y muerte. O, por ejemplo, toda esta mirada del eneagrama esencial que bebe de la esencialidad y de otras cosas con las que nosotros trabajamos, ¿no?
pero al mismo tiempo, pues los subtipos, un montón de cosas, ¿no? Las pasiones mismas, los pecados, todo esto han sido evoluciones o más que evoluciones, aportaciones de distintas personas que conociendo eneagrama pues han ido aportando al símbolo interpretaciones, detalles, ampliaciones, etcétera, ¿no? Porque el eneagrama, no nos olvidemos, es un símbolo del ser. Voy a compartir pantalla otra vez para que se pueda ver un poco también lo que digo, ¿no? Es un símbolo del ser, es un símbolo exotérico, un símbolo donde se manifiesta eso que es el ser, es un mandala dinámico. Por lo tanto, cuando vemos eneagrama, no es un dibujito por ahí, donde yo me fijo, mira, tengo que seguir esto, tengo el número 1, tengo el 7, me falta, me sobra, yo qué sé, sino que es una representación nuestra. Cuando vemos eneagrama tenemos que mirar dentro, ¿sí? O tenemos que mirar los mundos, porque, por ejemplo, en eneagrama sufí no solamente se refiere a la persona, se refiere al ser, y el ser también incluye al mundo. Lo que hemos visto antes, ¿no? De psicótico y neurótico nos viene, por ejemplo, del eneagrama sufí. Y por lo tanto está hablando de un viaje de armonización, de vuelta a casa, a los orígenes, al ser esencial. Por eso a nosotros nos interesa especialmente, porque en la esencialidad, y una de las aplicaciones es el eneagrama esencial, pero también el coaching esencial, el neoliderazgo y otras cosas, lo que nos interesa es esa armonización del ser, esa completitud, esa espiritualidad, entendiendo espiritualidad como completitud, como volver a conectar con el ser esencial, con su sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Porque la sabiduría es lo que nos va a permitir poder, diríamos, relacionarnos mejor, más correspondientes con la realidad, menos neurosis, menos psicosis, menos multiesquizofrenia, ¿no? Y poder tener vidas más completas y más felices, que al final es lo que nos acaba interesando. Sí, sí, totalmente. La idea es no estar solo en la etiqueta de un personaje, de uno de estos miles de personajes que tenemos en nuestro mapa interno, sino ir viajando, ¿no? También Claudio Naranjo hablaba de turismo eneagrámico, ¿no? De estar sintiendo esas energías, despertándolas, viviéndolas, porque todas las tenemos en más o menos, digamos, luz, ¿no? Con más o menos conciencia en nosotros mismos. Hay un tema que creo que es fundamental, es muy central en el modelo del coaching esencial, y es el trabajo desde la herida, ¿no? Entendemos el eneagrama o el eneatipo, el egotipo como una forma de proteger una herida. Cuéntanos un poco más, porque también hay modelos, ¿no? Que hablan de heridas y a veces se puede confundir. ¿Puedes darnos un poco de claridad en esto? Gracias. Sí. Voy a volver a compartir pantalla porque quizás se entenderá mejor y así lo veremos. Bien. Entonces, eneagrama sabemos, ¿no? Tiene 3 centros. Centro somático, centro mental, centro emocional o de corazón, que coincide en general con los 3 grandes centros que más o menos se describen en casi todas las tradiciones, Cábala incluida, y luego también en cosas más modernas como la inteligencia emocional o el tricerebro, en fin, ¿no? Diríamos que hay una cierta forma de contar que coincide. Bien, pues sabemos que el eneagrama tiene también los 3 centros, que se corresponden además, como antes veíamos, ¿no? Con el triángulo, porque en el triángulo, diríamos, triángulo neurótico que llamábamos antes, ¿no? Coincide la máxima desconexión con ese centro. Por eso ese centro, para el que tiene ahí esa desconexión, es problemático. Bien, esta máxima desconexión en ese centro es lo que dará la herida. Es decir, herida entendida como hueco en el ser. ¿Sí? A veces se puede interpretar herida como aquello que me duele, así en general. Me duele el abandono, me duele que me traicionen, me duele que no sé qué. Bueno, si te duele es porque hay una herida, un trauma nuclear, un hueco en el ser, algo que yo percibo que no tengo, de lo que carezco. Y eso
de esa herida de la que estamos hablando cuando realmente hablamos desde aquí, ¿no? Entonces, cuando hay esta desconexión fundamental con el centro somático, es decir, con mi poder, con mi presencia arraigada, que es lo que luego en todo el viaje habrá que volver a recuperar, y ahí nos vamos a las ideas santas y a otras cosas, ¿no? Lo que sucede es que yo me percibo con falta de autoafirmación, ¿sí? Es la herida de muerte, muerte en el sentido en el que puedo desaparecer, porque no tengo presencia. Está orientado, por lo tanto, al hacer, a la acción. La ira es la emoción principal, porque es la que pone límites, por ejemplo. Es un universo que tiene que ver con qué tengo que hacer para afirmarme, porque yo no siento, no creo que tenga ese poder o esa fuerza, esa influencia en mí. Y ahí se despliegan 3 egotipos que intentarán dar respuesta a esto, 3 estrategias para tapar la herida. Por lo tanto, como siempre de fondo, la idea no es taparla, sino sanarla para liberar el egotipo, es decir, que no sea este automático que sí o sí responde, sino que pueda conectarme con todo mi ser esencial, es decir, mis 9 eneatipos, desde el centro, que es mi sabiduría, mi ser esencial, en conexión con mi completitud. Bien, el centro mental, principal desconexión, sería la herida, sería, ¿no? Estoy desconectado de mi orientación interna, de mi intuición, de mi recurso humano por excelencia, que es el poder manejarme desde mi mente. Y por lo tanto, lo que vivo es la desconfianza, es una herida de falta de autoconfianza, porque me da miedo la vida, de ahí que le pongamos herida de vida, se relaciona con la vida, con lo que me sucede, que es en el triángulo el centro 6, y cómo yo me manejo en ese ámbito. Por lo tanto, me asusta la vida y me asusta porque no me sé orientar en ella, no confío en que pueda orientarme en ella y por lo tanto estoy dándole vueltas de una manera o de otra en el pensar, en el mal utilizar mi mente, en un exceso, para encontrarle un sentido, para poder orientarme. Por lo tanto, como emoción principal lo que se vive es la ansiedad y lo que vamos a encontrar aquí es esa búsqueda de certeza, seguridad, estabilidad, ¿no? Para poder orientarme en esta vida que me asusta. Ahí otra vez cada ego hace lo que puede, cada uno en su estilo, por más o por menos, o ambivalente, como siempre en las tríadas, etc. Y el centro de corazón o la herida de amor que tiene que ver con esta desconexión fundamental con mi autenticidad. Y por lo tanto me pongo la coraza, me pongo un ser que no soy y por eso estoy en el centro de 3, ¿no? En el triángulo. Y lo que vivo es esta carencia, esta ausencia, este hueco, en este caso de que yo no soy digno de ser amado. Tengo que hacer algo para que me quieran, para mantener vínculos, relaciones, etc. Y por lo tanto está centrado, ¿no? Los egos que están aquí, pues en el sentir, en el que siente por mí, que siento yo, gusto, no gusto, me rechaza, no me rechaza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué valor me están dando, qué valor me asigno en base a lo que me da el otro valor en cuanto a la dignidad de ser amado? Y la emoción principal es la tristeza, cuando uno recibe esta indignidad y por lo tanto esta pérdida de valor del ser. Bien, esto ya sabemos que se despliega con los distintos eneatipos y la idea es volver a sanar la herida, que es nuestro viaje en eneagrama esencial y desde la esencialidad, para que vuelva a haber una presencia arraigada, una orientación interna clara y autenticidad y apertura de corazón. A cada uno le costará más o menos según tenga ahí la desconexión y seguramente, especialmente, ¿no? El egotipo le costará sanarlo porque es donde se apoya para tapar esta herida, con el miedo correspondiente, etc, 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 todo lo que ya sabemos. De manera que lo importante aquí en este viaje es cuando exploramos quiénes somos, quiénes dejamos de ser, quiénes creemos ser con eneagrama,
a veces nos enreda mucho. Para mí la cuestión fundamental es ir a parar aquí, porque cuando haces una distinción realmente de la herida, primero que los centros se te aclaran. Ir a parar al eneatipo o al egotipo es más fácil, pero sobre todo, lo que hace es que realmente te ayuda a hacer el proceso de sanación, lo cual hace que el ego afloje y que podamos reconectar con el ser esencial, que eso es lo que importa. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Mira, bueno, muy bueno. O sea, es una propuesta diferente. Eso es lo guay, ¿no? Que es lo que decía, que estamos acostumbrados a ver todo repetido muchas veces y esto está muy bueno, ¿no? Justamente con esto que tú dices, Cris, del egotipo y de ese viaje, ¿no? A ver, yo no sé, quizás es muy amplio, pero bueno, la idea sería, bueno, aquí somos 3 cuatros, sabemos que no hay que identificarse y todo esto, pero bueno, por Nuestro egotipo parece que es un 4. parece que fuéramos 3 cuatros aquí, ¿no? Porque por algún lado hay que empezar. Entonces sería como, nos podrías contar, no sé si en tu experiencia o bueno, un ejemplo, algo como para poder verlo, este viaje, ¿no? Que tú dices, el viaje del egotipo 4 a la esencia 4, bueno, pues cómo sería, o bueno, esto, una mirada desde tu propuesta. Ujú. Sí, en realidad es desde el egotipo 4 al ser esencial. ¿Sí? Entonces, muchas veces se habla solamente de un viaje que es lineal, de las pasiones a las virtudes, altas cualidades y no sé qué, así en línea recta, ¿no? Para mí no es tanto eso. Sí que vamos viendo ese progreso, ¿no? Que serían los niveles, de los 9 niveles en eneagrama, pero para que eso suceda, al mismo tiempo hay una apertura hacia los tipos, que empieza por un ala, por otra ala, por el puerto de integración, desintegración, seguimos las flechas, o sea, están pasando cosas, pero sobre todo lo que pasa es que voy sanando la herida. Entonces, al sanar la herida, mi ego, hay ego reducción y eso me permite empezar a crecer y a expandir mi ser. Entonces, no es solo lineal. Hay primeros, diríamos, síntomas, si queréis, ¿no? De linealidad, pero sobre todo es, yo empiezo a ver que gano libertad para ser, que puedo reaccionar de otras maneras, lo cual hace que obviamente pase del egotipo al eneatipo también, ¿no? En mi 4, ¿no? De un 4 en este caso, egotipo insano, en el nivel que sea, a un 4 más sano, pero están pasando muchas cosas al mismo tiempo y la más importante es que sano la herida. Entonces, traducido, por ejemplo, en términos de 4, sería que de sentir que soy una mierda, que soy defectuosa, que soy siempre inadecuada, que nadie me quiere por eso, que tengo que hacer sobreesfuerzos para y un montón de cosas más, que es donde se vive desde la herida, me empiezo a dar cuenta que esto es mi película, ¿sí? Y que yo soy, y se acabó, como cualquier otro ser humano, y que los mensajes del crítico pues los relajo, mi crítico interior inflacionista o deflacionista, tanto da, o sea, tanto da que me diga que soy maravillosamente especial, como que me diga que soy una mierda porque no soy especial. O sea, no me creo nada. De forma que yo puedo darme cuenta de que tengo valor de ser, simplemente por ser humano. Bien, llegados a este punto, la cosa cambia mucho, ¿sí? Y eso es todo un gran viaje. Y ese viaje, como decíamos, hace que yo pueda moverme desde otros espacios, mi miedo se relaja, sobre todo en los miedos hay pues las capas, ¿no? De miedos secundarios al miedo primario, que es el de la herida. Cuando esto yo me puedo contar otras cosas y me las puedo, diríamos, puedo tener esa experiencia de ellas, la cosa cambia. Entonces no es un tema mental, Enneagrama tampoco es un tema mental, es un tema especialmente experiencial, es un tema de vivirme, si estoy a través de la, ¿no? diríamos, de la brújula o del mapa de Enneagrama, vivirme cada paso en mi ser, ponerme en experiencia de ello y ver qué me pasa con ello. Y desde ahí ir creciendo. Y por eso es necesario otras herramientas que acompañen. Meditación, coaching, en este caso coaching esencial para ir a esta profundidad, o lo que cada uno decida, lo que sea, X, que le da esta reflexión sobre la experiencia para que pueda ir haciendo el viaje hacia esta esencialidad. Que luego en Enneagrama Sufí también hay, podemos ver los pasos, las capas, los niveles, ¿no? Hay mucho ahí, ¿no?
siempre en espiral, de forma que estamos ahí y estamos ahí toda la vida. Tampoco es, muchas veces se ve el eneagrama como, bueno, a ver, que me diga alguien lo que soy, ¿sí? Un Tal test. cual, Ya eso. está, ya lo sé. Ahora ya me puedo justificar y ya me quedo ahí. Como mucho, sé que tengo que ir a mi parte bonita y entonces, pues en lugar de ser un 4 dramático, vamos a suponer, etiqueta 100% estereotipada, pues que sea un 4 mm, artista maravilloso, ¿eh? Y ya está, y ahí ya Y está. ahí me convence. ¿Eh? Entonces, eso es normal que pase porque al ser humano la incertidumbre le inquieta. Entonces siempre buscamos atajos para salir de la incertidumbre y eso lo hacemos con todo, vamos poniendo etiquetas de todo en general y con el eneagrama, que ahora hay esta difusión inmensa, antes era de discípulo, hay de maestro a iniciado, ahora no. Entonces lo pilla quien lo pilla en su nivel de conciencia, lógico, ¿no? Y por lo tanto hace de eso el uso que puede hacer desde ese nivel de conciencia. La idea es que se vaya sabiendo que hay mucho más ahí, como en la cábala, el árbol de la vida, como es un símbolo inmenso, inmenso, porque está representando al ser y todo el viaje hacia hasta a la vuelta a casa, ¿no? Al ser esencial, a esta conexión con nuestro ser esencial, con nuestra sabiduría, de la que nos hemos desconectado y por eso hemos ido a parar a las heridas y a los egotipos. Y ¿Sí como se no ve? quedarnos solo con la parte de lo que se conoce como la parte más de la psicología, no el estudio que se hace de la psicología, sino que hay algo más espiritual también. Ahí está este Claro. otro regalo también. Sí, incluso el eneagrama psicológico, que también hay eneagrama de proceso, o sea, hay un montón de aspectos que explica el eneagrama, ¿no? Las leyes, un montón de cosas. Pero además del eneagrama psicológico, este eneagrama psicológico, también hay autores que son como muy competenciales, porque tiene muchas capas eneagrama, y hay autores que realmente van más a la profundidad también en el psicológico. Entonces, por ejemplo, Riso y Hudson, que vienen de la línea jesuita, van a buscar lo espiritual, ¿no? Otros autores no. O, por ejemplo, cuando se suele aplicar en empresas, se suele aplicar con etiqueta prácticamente 100% competencial y encasillando cada vez más a la persona en un ego y seleccionándolo desde allí para que haga una tarea, o sea, una locura. Es ir en contradirección. Sí, hay muchas interpretaciones según niveles de sabiduría, ¿no? De cada uno. Eh, hablamos de sabiduría, ¿no? ¿Cuál es tu definición de sabiduría y desde dónde podemos entrar un poco en ese espacio y también, bueno, para que los que nos escuchen tengan un poquito más de pistas, ¿no? Ujú. Sí, sabiduría, cuando hablamos de sabiduría desde la mirada esencial, desde la esencialidad, nos estamos refiriendo a la completitud, ¿sí? De la integración, la armonización de las vías de conocimiento, donde razón e intuición se armonizan, donde voy a compartiros un momento pantalla otra vez y así también podréis ver el modelo y asociado al eneagrama. Ay, que he empleado sin compartir, qué lista que soy. Aquí. Bien. Diríamos que los seres humanos vivimos en mundos teóricos, lingüísticos, ¿sí? Formales, de abstracción, pero también vivimos en mundos de experiencia, en lo real, en lo empírico. Entonces, solemos vivir en la bajada. Yo tengo una idea de mí y del otro del mundo, y además ya hemos visto la distorsión que hay, y se la colocamos al otro, al mundo, a lo que sea, ¿no? Ahí todo lo que hemos dicho ahora, con todo el sesgo. Bien, la idea es hacer también la subida, que nos cuesta un montón. Es decir, estar en contacto directo con la experiencia no mediada, que tiene que ver con lo que sé sin saber que sé, con lo intuitivo. Eso, esta vía de subida, que es la vía ampliativa del conocimiento, es lo que me transforma, por lo tanto. Y a partir de esa transformación y ese aprendizaje,
puedo ir a la realidad con más sabiduría. Diríamos que este es el viaje que también se propone en Eneagrama, ¿sí? Como desde, por eso digo que no es mental, ¿no? Como desde esta experiencia, a partir de nuevos conocimientos, la podemos volver a vivir y a leer para seguir aprendiendo. Y eso es un viaje en espiral, de toda la vida o más, como diríamos, donde no hay atajos, porque todos los atajos llevan al ego, que nos va dando cada vez una mirada más sabia. Nos vamos reconectando, vamos saliendo de nuestras neurosis, psicosis, esquizofrenias, bla, 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 todo lo que queramos, y nos va ayudando a hacer este viaje a la conexión de nuestra completitud de ser, desde donde cada una de nuestras posibilidades de ser, en términos de arquetipos, que eso es lo que son los eneatipos, arquetipos de posibilidades de ser, desde cada una de estas miradas, pero ya sin el sesgo de unas gafas de color, pueda ir viendo la realidad en su totalidad. Otra forma de ver esto sería, a ver si lo tengo por aquí, creo que sí, sí, esta. Sería entender este proceso, ¿no? Es un proceso donde en espiral vamos viajando, primero desde lo exterior nuestro, desde el egotipo, que está en lo externo, está descentrado, está dibujado en la periferia del símbolo. Vamos reconociendo dónde estamos y vamos acercándonos a nuestro ser esencial, para a partir de ahí hacer un viaje de expansión del ser esencial, ¿sí? Que se va a volver a manifestar en cada uno de los eneatipos, pero desde el centro, no desde la periferia. Por lo tanto, es un viaje hacia la unidad y desde la unidad poder expandir, poder manifestarnos, ya no desde un egotipo determinado, sino desde esta, diríamos, en conexión con las ideas santas, que es cuando estas posibilidades de estar en contacto con el mundo lo hacemos de una forma directa, santa, de ahí el idea santa, eh, de forma que no hay sesgo, el sesgo va desapareciendo. Es un viaje, obviamente. El que está al 100% en las ideas santas, pues es un santo. Y de estos hay muy poquitos. Los demás estamos haciendo el viaje. ¿Sí? ¿Queda más clara la idea? Sí, creo que sí. ¿Qué te parece, Dayana? Genial, me parece algo nuevo, algo diferente precisamente, que es lo que Sí. estamos, ¿no? Esta propuesta, ¿no? Que estamos dándole a la gente diferente, ¿no? Esta mirada nueva. Sí, he visto que entre los que nos están siguiendo en Facebook, eh, Prohibido. hay una pregunta. Bueno, primero quieren contactar contigo, etcétera. Luego diremos, pondremos todos los extremos de tu escuela, etcétera. Pero hay una pregunta de Lady, me parece muy interesante que me gustaría que te parece responderla. La voy a leer, ¿de acuerdo? Perfecto. Espera que me la he perdido. Vale, aquí. Lady escribe, gracias por esta conferencia, soy seguidora del Enneagrama, tanto en mi campo personal como académico, y pregunta, si la herida comienza con el niño interior, ¿cómo podríamos trabajar el Enneagrama con niños? Gracias. ¿Qué te parece, Cris? La herida no sé si comienza con el niño interior. La herida la podríamos hasta situar, si creemos en el karma, en vidas anteriores. O sea, no sé, esto puede venir de muy lejos. En cualquier caso, está en el ser, que coincide cronológicamente con el niño, pero está en el ser. Y que se va, ¿no? Este primer impacto, esta primera falta, que vivimos en puro sistema límbico y que poco a poco, con la mediación de nuestro entorno humano, es decir, donde hay un lenguaje simbólico y donde hay estos primeros cuidadores a través del vínculo amoroso con los que estamos durante muchos años, que van a hacer que a esta herida
le podamos poner nombre, ¿eh? Es decir, que este trauma inicial tenga categoría de trauma y un miedo determinado a ser determinada cosa, porque he ido recibiendo etiquetas al respecto o ideas al respecto del mundo o de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no? Poco a poco hemos ido aprendiendo que yo tengo que ser de determinada manera para ser amado, porque en mi casa era qué niña más buena, qué responsable es, cómo la quiero. Ya está, tengo que ser buena y responsable para que me quieran y por lo tanto ni mala ni irresponsable, cosa que yo sé que soy, porque tengo unas ganas de matar a mi hermanito cuando me rompe el juguete que no veas, pero eso me lo trago con patatas porque alguna vez que se me ha ocurrido decirlo o manifestarlo, no veas la que hemos liado. Por lo tanto, empieza el ser renegado, empieza la falsa identidad y todo eso con el mensaje de es que tú no puedes ser así, es que tú no eres una persona así, es que tú no y eso es la herida, ese hueco en el ser, que obviamente queda situado, diríamos, en el lugar de nuestra vulnerabilidad, de nuestra sensibilidad. ¿Niño interior se le llama también a la vulnerabilidad y a la sensibilidad? Sí, pero no confundamos términos, ¿sí? Además, niños interiores hay muchos, no solamente el niño herido, ¿sí? Sino que hay el niño mágico, el niño travieso, el niño, yo qué sé, ¿no? Si ahora vamos a una También. de las fuentes de las que bebemos, que es el Voice Dialogue o la psicología de los yoes junguiana, que coincide con esta multiplicidad de seres, ¿no? De yoes que hay en Eneagrama. Bueno, allí hay otro modelo y por lo tanto hay muchísimos más, pero aquí si empezamos a multiplicar el subtipo con el ala, con el tal, pues hay no sé cuánto, no sé, un montón de gente ahí. Bien, entonces con los niños reales de edad cronológica, pues se podrá trabajar en su nivel de conciencia que tengan, ¿sí? Para que puedan ver eso que puedan ver en su nivel de conciencia o para que puedan experimentar eso que puedan experimentar en su nivel de conciencia. Pero la herida ya está. Y el ego también. A los 2, 3 añitos el ego ya anda funcionando y se va construyendo y además tiene que ser así. Es decir, es inevitable. El ego es un mecanismo, es un instrumento psicológico de supervivencia, adaptación humana. Y por lo tanto el niño lo va a necesitar para adaptarse a ese entorno. Si ese entorno fuera absolutamente santo, a lo mejor no, pero no es así. Por lo tanto, o sea, la idea a veces, ¿no? Cuando escuchamos estas cosas de que, ay, como padre, ¿qué hago yo para no generarle un ego o una herida? ¿O qué hago yo como profesor o como docente, ¿no? La docencia, esto se lo tendrían que haber contado antes a los niños para que no les pase. No, no, si nos va a pasar, ¿eh? Como dicen en la Cábala, el viaje hacia el ego es un viaje predeterminado y el viaje de crecimiento y de salida es un viaje opcional y consciente, que nos dura toda la vida. Entonces, eneagrama, sí, por supuesto, pues como cualquier cosa, ¿no? Desde el juego, desde probar posibilidades de ser, desde no sé, o sea, 1000 cosas se pueden hacer, pero desde el autoconocimiento y desde el permitirse, diríamos, el relajar al ego, ¿no? El permitirse esta libertad para ser y probablemente, pues si se puede entrar en sanar un poquito la herida de que quizá no soy tan malo como creo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en la escuela, cuando llego a casa y recibo el mensaje que recibo, pues la escuela no pinta nada para el niño, la verdad, ¿sí? Es mucho más importante el mensaje que recibe en casa con sus primeros cuidadores, que lo hacen consciente o inconscientemente, y no solo verbalmente. O sea, a mí cuando me dicen, mira a tu hermano, ya me han colocado algo. O cuando dicen, como tu tío que se fue no sé dónde y te llamas igual o no te llamas igual, pero eres como tu tío, pues ya me han colocado algo. Y cuando yo que me identifico absolutamente a mi bola con mi papá y mi mamá le dice a mi papá no sé qué cosa, yo ya he recibido algo. O sea, esto es ingestionable, ¿me explico? Yo siempre digo que el único camino real que hay es que cada uno se ocupe de sanarse a sí mismo. Ojalá los padres, todos los padres, tuviéramos, ¿no?, la conciencia de crecer espiritualmente, porque nuestro impacto en el mundo, en los niños, en la pareja, en los amigos, sería distinto, sería mucho mejor.
a eso nos dedicamos, ¿no? A facilitar que esto pueda ir sucediendo, pero obviamente el humano es el humano y hay lado oscuro y así es el humano, o sea, tampoco eso se puede evitar, ¿no? A mí, Cris, lo que decís de lo que estás comentando, ¿no? Del tema de los niños, bueno, yo dentro de la pedagogía Waldorf, que es otra historia, ¿no? Pero tiene que ver con lo que decís, ¿no? De tener esa conciencia muy enfocada en la mirada hacia el niño, ¿no? Y lo que decís, los mensajes, bueno, pues es muy, me hizo recordar, ¿no? Cuando eso lo vemos mucho, tenemos esa presencia y esa conciencia como educadores hacia el mensaje que le damos al niño, y no solo eso, sino el hacer, ¿no? Lo que decías, que a veces no es solo lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿no? Lo que estamos actuando, ¿no? Y energéticamente. O sea, yo puedo decir o hacer lo que quiera, pero una presencia, una mirada o no sé qué, esto al niño sobre todo le llega, vamos, es una esponja. En cualquier caso, ¿no? Esta conciencia y esta voluntad, por lo menos, de no enredarlo más, sea el niño, sea la relación de pareja, sea donde sea que estemos, ¿no? Cada uno ocuparse de ser más autorresponsable en sus espacios de influencia, los que sean. Eso sería pues maravilloso, claro. Genial, buenísimo. No, creo que no había otra pregunta, ¿no, Ale? Yo no he visto de momento. Había una pregunta que decía, hola, de Regimar, decía, hola, creo que soy 2 o 9, ¿qué hacer para ser sano? Gracias, pero si me dices que debo hacer el test, dime algo del 2 y 9. Gracias. Bueno, aquí abriríamos mucho melón sobre el test y sobre yo soy 6 y 9 o 2. Entonces, si quieres responder como Cris. Es un trabajo de conciencia, de introspección, desde el amor, ¿sí? Como hablamos de viaje, voy a poner otra que tiene que ver con el viaje, a ver si esto nos ayuda un poquito. Y estoy hablando de este viaje alquímico, ¿no? Hacia este ser esencial que hacemos todos, seamos 9, seamos 12, como ego o lo que sea que creamos ser. El viaje tiene que ver, decíamos, ¿no? Con esta etapa prepersonal, bebé, donde estoy la esencia está en potencial, soy semilla. Entonces, no sé, no me amo porque no me conozco, no hay libertad para ser, simplemente soy espontáneo, soy un bebé, estoy en la cuna, tengo hambre, lloro, o no sé, ¿no? O lo que sea que haga. Y hay poco más que eso. Bien, a partir del trauma original, de la herida, etcétera, lo que sucede es que se va constituyendo este ego. Bien, aquí la cuestión es que a través de este dolor hay el miedo a que me vuelva a pasar y es cuando me empiezo a identificar o hago todo este proceso de neurosis, psicosis, ¿no? De reyección, de proyección, de fragmentación, etcétera, etcétera. Donde yo no sé, ¿sí? Es el estulto. No sé quién soy, no me veo, no me reconozco, estoy identificado con una falsa identidad. Y por lo tanto, no me amo porque no me conozco y no me conozco porque no me amo. Por lo tanto, no hay libertad para ser, estoy en el egotipo. Así que el primer punto, el primer paso es poder ir viendo quién es esta imagen de mí, con conciencia de que es una imagen, ¿sí? Con conciencia de que no me estoy conociendo, de que hay mucho más ahí, que yo me he desconectado no solamente de mi espíritu, de mi alma, de mi yo que sé qué, sino de mi potencialidad psicológica, de esa semilla que iba a florecer, me quedo con una pequeña parte con la que me identifico y cada vez me va limitando más. Por lo tanto, todo un viaje de autoconocimiento permanente, pero es un viaje que requiere de algo más. Es decir, en esta etapa de nigredo, de fragmentación en la que estamos, si vamos a lo que es el viaje alquímico, literal, por así decir, empiezo a salir de él desde esta búsqueda de perfección, desde esta búsqueda de ir pues a mi cualidad, a no estar tanto en el enredo, ¿sí? Pero todavía estoy haciéndolo desde el ego. Por lo tanto, todavía hay juicio, todavía hay el pedido de sé más bueno, sé más responsable, no te enfades tanto, no lo que sea, ¿no? Y en esa búsqueda voy entrando, sin quererlo apenas,
en la fase de albedo. La fase de albedo es donde estoy un poquito más armonizado. En esa búsqueda voy viendo que, pues también hay un ala, en términos de eneagrama, o también descubro que a veces me voy a otro sitio, o que a veces no me permito tanto esto, pero sí aquello, o que si no me tocan tanto las narices, pues igual estoy más calmado y veo otra cosa de mí. Voy descubriendo otros eneatipos, ¿sí? Es lo que diríamos la etapa postpersonal, donde estoy más o menos cerca del ego, de la etapa personal, pero ya me voy descubriendo otra dimensión. Ahora bien, para que realmente podamos hacer este viaje, hace falta algo que es clave, que es el amor. Sin el amor no trascendemos al ego, ¿sí? Estamos que sí, que no, que no, que sí, en los niveles medio de eneagrama, por así decir, donde si me estresan más, me desintegro, y si me estreso menos, pues me mantengo en un ego más o menos funcional, pero sigo en este mundo de ego, con mis limitaciones, con mi sombra, etc. Trascender eso implica un salto que tiene que ver con el amarse, es decir, los griegos hablaban del cuidado de sí, del autoconocimiento, pero de la mano del cuidado de sí. Si no, no hay la posibilidad. Y esta parte como que se nos ha olvidado. Pensamos que todo es autoconocimiento, incluso si nos llega de fuera y sin esfuerzo, mejor que mejor. Pero claro, desde ahí, desde el juicio, vamos a echar fuera eso que a mi ego no le gusta. Por lo tanto, realmente no vamos al potencial, ¿sí? Entonces, en esta fase transpersonal es cuando realmente la esencia empieza a estar en acto. Es la etapa de Rubedo en alquimia, de este viaje alquímico, y es donde realmente yo puedo amarme, yo puedo conocerme, yo sé quién soy, paso a la sabiduría, ¿sí? Del estulto al sabio, donde hay libertad para ser y donde realmente ya estoy más en conexión con las ideas santas. Repetimos, esto es un viaje en espiral, pero la clave está en este autoconocimiento y el amor. El eneagrama es un mapa que me ayuda a tomar conciencia, a ponerle conciencia a la experiencia en mi interior, hacia afuera, de mis actos, de mis creencias, de mis miedos, de mis sombras, de mi crítico, de todo lo que queráis, porque es amplísimo. Pero al final el viaje es este. ¿Sí? No sé si respondo a la pregunta. Wow, cada vez que veo uno de estos esquemas es como me explota la cabeza porque veo más detalles, a pesar de que los he visto varias veces, es como le voy viendo más detalles y más miradas y más perspectivas. Es Y realmente muy vemos rico. este viaje junto a lo que serían niveles de desarrollo, o a lo que serían distintos niveles de aprendizaje y estados del ser, o a lo que serían pues, ¿no? las características, ¿no? de estos estados del ser. Sí, sí, es todo una aventura, aventurarse dentro de uno mismo y de una misma y además ponerle esa luz no de criticar, sino de decir, ok, esto, mira, fíjate qué jardín, ¿no? Fíjate qué cantidad de flores y de variedad de biodiversidad que tengo por dentro y no me había dado cuenta y puedo seguir descubriendo a cada momento. Increíble. Yo creo que no nos da tiempo a responder más preguntas. ¿Qué te parece si vamos agradeciendo a nuestra invitada Day? Y La verdad es que yo estoy alucinando, tengo que volver a verlo porque hay mucho. Tengo que volver a verlo y si Ale ya lo ha visto varias veces, pues yo ahora tengo que verlo más veces. No, muy bonito. Gracias, Cris. A vosotras voy a poneros una frasecita de estas que le gustan a Ale. los aforismas. Sí, ahí daría para otro encuentro para hablar del amor, porque aquí hay que situarlo, esto del amor, ¿no? Al final, eneagrama es un viaje de integración, de desfragmentación, ¿sí? De ir a, pues eso, a Rubedo, o llamadle como, ¿no? Le podemos llamar de muchas maneras distintas, pero tiene que ver con esta completitud. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Cris. ¿Cómo cómo pueden las personas que te acaban de conocer seguir en contacto contigo?
acceder a tus propuestas. Ujú. Sí, de hecho, poniendo Cris Bolívar o Essential Institute, sale. Essential Institute, no sé si se ve el rótulo en mi imagen, ¿no? Con Sí, en dos las S, diapositivas. etcétera, etcétera, o si lo ponéis en un chat o algo. Y .org, porque me parece que si no sale una escuela de inglés o no sé qué sale. Entonces, allí está todo, porque están los links a Facebook, a Instagram, a YouTube, o sea, hay material para aburrir, inmenso, artículos, entrevistas, libros, de todo. Entonces, hay muchas cosas en abierto, programas de radio contigo, Ale, también. Sí, recordemos La Mirada Esencial. Sí, Hay un en- podcast donde explicas con mucha profundidad también el tema de las heridas, que hemos tocado hoy un poco así exacto. como las TED, pero ahí profundizas mucho más. Hay meditaciones con Ricard también, hay todo, Bien. y entrevistas con gente de top, o sea, Y eh, en la web, yendo a la pastilla de recursos, sí. allí es inagotable. Y bueno, y eso, esa es la forma más fácil de encontrar. Y si quieren recibir info y al entrar en la web le dan que sí a la news, a recibir la news, en la news es donde vamos colgando pues las entrevistas, los artículos, no sé qué, las actividades, y con eso ya no se pierden seguro. Luego lo Fenomenal. podemos poner en el grupo todo también, ¿no? Y ahora debajo del vídeo pondremos al menos los esenciales del Essential Institute. Sí, la web. En la web ya a partir de ahí se llega a todas partes. Genial, Muy genial. bien. Muchas gracias. Pues Me muchísimas quería- gracias. Espero que haya sido útil e interesante, que de eso se trata y un placer haber compartido con vosotras y con ellos, aunque yo no los vea, pero están ahí. Están Se ahí, siente la sí, presencia. nos han saludado desde Colombia, desde todas partes, de Honduras, Guillermo, están desde todos México, lados del mundo. ¿Qué decías, Dave? de México también, De Orlando. México. Sí. Ujú. Sí, sí. Perfecto. Estamos en Mundo Visión. El mundo es Sí, es cada día más global, para lo bueno y para lo malo. eso, esto es lo magnífico, ¿no? De sacarle la vuelta a toda esta situación que hay, ¿no? Que la gente pueda haber llegado al enneagrama de repente, a veces por casualidad, lo que decías antes, Cris, que mucha gente se ha encontrado con esta herramienta y bueno, pues venga, bienvenido. Pues hay muchas opciones y esta es una. A mí me pareció excelente, te agradezco mucho, Cris, y también Ale, Gracias. gracias. Ha sido un placer. Y para que repitamos más cosas, porque seguramente saldrán muchas preguntas. En los grupos de WhatsApp lo iremos compartiendo este vídeo y así luego te podemos decir, oye, mira, han salido muchas dudas. ¿Cuándo nos vemos? Muy bien. Encantada. Claro. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Cris. Un placer. Muchas gracias. Chao, chao.